Hermanos queridos, que Dios los bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Amigos también, un saludo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos para participar en este momento, en este tiempo de estudio bíblico y oración, o meditación bíblica y oración. Ha sido un tiempo hermoso, como ya lo hemos repetido en otras ocasiones, desde que inició esta pandemia por el COVID-19. El Señor puso en nuestro corazón, por medio de las redes sociales, tener este tiempo con ustedes, los miembros de la Junta Directiva Nacional, presidentes de los distritos y pastores de la Alianza Cristiana y Misionera, que sirve a Dios aquí en el Ecuador, por todo el continente americano y por todo el mundo, cumpliendo la gran comisión, predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias, en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2. Tengan la bondad de buscar segunda a los tesalonicenses 2. No hay duda que vivimos el tiempo del fin y la Biblia habla claramente de la aparición de quien será el último líder gentil. Un hombre gobernará el mundo, como algunos lo llaman, la misma encarnación de Satanás, o el superhombre de Satanás, llamado también en Daniel el desolador, se lo llama en Apocalipsis el anticristo, la bestia. Jesús en Mateo 24 también lo llamó el desolador, y aquí Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo llama también el inicuo. Muchos nombres para la misma persona, el mismo personaje que gobernará este mundo caído antes que el Señor regrese con su iglesia y gobernar aquí en la tierra 1000 años. Entonces, vamos a meditar en la palabra y qué tenemos que hacer o qué debemos hacer nosotros como iglesia del Señor. En primer lugar, vamos a buscar segunda a los tesalonicenses 2, 1 y 2. Aquí tenemos exhortaciones del Señor para nosotros en este tiempo del fin. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debían hacer los hermanos de Tesalónica? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, aquí está el ruego, la exhortación, la amonestación, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Esa palabra conturbar significa que no nos dejemos improvisar, y no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor se refiere al día cuando Él arrebate primero a su iglesia. Y entonces aquí en la tierra el Señor aplicará un tiempo de ira, conocido como la gran tribulación. Y mientras aquí en la tierra se dará la gran tribulación, la iglesia con Cristo suspendida en el aire, se dará una gran celebración, que serán las bodas del Cordero y las recompensas que habrán de parte del Señor para los fieles creyentes. Los hermanos de Tesalónica tenían preocupaciones. Parece que alguna persona, algún falso maestro, les había enviado alguna carta dándoles algunas instrucciones distorsionadas. Por esto Pablo les dice que no se dejen engañar,
que no se dejen impresionar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor. La palabra dice que el Señor nos librará de este tiempo de ira. Esto nosotros lo podemos ver en primera a los Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 10, que dice de la siguiente manera: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos librará de la llamada gran tribulación. Y Pablo, en ese contexto de la segunda venida de Cristo y este tiempo horrible llamado de gran tribulación, les está animando a sus hermanos a mantenerse alertas, estar preparados, porque habrá una señal para este gran día. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hermanos queridos, los que hemos sido perdonados y limpiados por la sangre de Jesucristo, somos parte de su iglesia. Y Pablo lo explicó claramente en la primera carta a los tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero. En esta pandemia, creyentes fieles murieron, pero ahora están con el Señor, porque Jesús le dijo a aquel malhechor que se arrepintió cuando también estaba clavado, crucificado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y también Pablo dijo que estar con Cristo es muchísimo mejor. Los creyentes en Cristo que han muerto no están en un estado de inconsciencia, están en un estado consciente. Ellos son cuerpos espirituales, vivientes, cuerpos espirituales que están con el Señor, disfrutando de la vida eterna, disfrutando de su divina presencia. Y Pablo quería que los hermanos de Tesalónica tengan esta esperanza, y nosotros también, hermanos, vivamos con esta esperanza. Esta vida es corta y pasajera. Esta vida pronto se termina. Debemos de pensar en esto, pero moriremos e iremos para estar con el Señor. Por lo tanto, no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Vivamos con nuestras convicciones. El Señor ha dicho que nos librará de este tiempo de ira si estamos con vida cuando Él regrese. Si morimos, nos resucitará primero. Y si estamos con vida, en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo mortal se vestirá, o Dios lo vestirá, de inmortalidad. Dios nos dará un cuerpo glorificado, y así estaremos con el Señor. Antes de la gran tribulación se oirá la trompeta, y Él viene con voz de mando y con voz de arcángel, y la iglesia de Cristo será arrebatada. Y cuando termine el periodo de gran tribulación, que la Biblia habla de un periodo de 7 años, el Señor regresará con su iglesia para instalar los 1000 años de paz aquí en la tierra. Tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude a mantenernos firmes con estas convicciones y no dejarnos mover fácilmente del modo de pensar, de la doctrina, de la enseñanza bíblica que hemos recibido del Señor y también de nuestros maestros que nos han ayudado siempre con la guía del Espíritu Santo del Señor. Oremos a nuestro Dios para que nos mantenga firmes y sin movernos. Amado Dios, nos acercamos a ti
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos has permitido vivir en este tiempo del fin. Tú prometiste regresar por segunda vez y ayúdanos para que estemos preparados. Pablo amonestó a los hermanos de Tesalónica que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. También nosotros, Señor, que no nos movamos de la doctrina que hemos recibido. Tú prometiste regresar y nos librarás de este tiempo de ira, cual nunca hubo en la historia, ni habrá después de este tiempo conocido como la gran tribulación. Que mis hermanos y yo nos mantengamos fieles, reconciliados contigo, también reconciliados con nuestros semejantes, con nuestros hermanos en la fe, los que somos casados o tenemos un matrimonio, viviendo con nuestro cónyuge en armonía, criando a nuestros hijos para ti, formando a Cristo en sus vidas, predicando el Evangelio a toda criatura, enseñando la Biblia a los discípulos de Cristo, siempre haciendo buenas obras, Señor, que son el fruto de una fe genuina. Ayúdanos, Señor, para que cuando tú regreses nos halles con una vida irreprensible. Como Pablo mismo dice en la primera carta a los tesalonicenses, que vivamos justa, santa e irreprensiblemente. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, vamos a leer los versículos 3 y 4. Y allí vamos a leer sobre la aparición del hombre de pecado o del hijo de pecado y lo que hará este hombre de pecado, hijo de perdición. Les ruego que ahora leamos los versículos 3 y 4 de segunda a los Tesalonicenses 2. Dice de la siguiente manera, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque este anticristo, el hombre de pecado, hijo de perdición, o inicuo, o desolador, o la bestia, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Primero aparecerá la apostasía. ¿Y qué es apostatar? Apostatar es negar la fe. Apostasía es negar la fe. Apostasía tiene que ver con rebelión. Es una rebelión. La rebelión del mundo. Y también la rebelión de aquellas personas que parecían que eran de nosotros, pero como dice Juan en su primera carta, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero no permanecieron. En estos días ustedes y yo hemos oído y somos testigos de pastores que han apostatado, es decir, se hacían llamar pastores y estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Hay tantas personas que en estos días han apostatado de la fe. Nosotros pensábamos que se trataba de hermanos en Cristo, que eran discípulos de Cristo, pero se han quitado su antifaz y se han mostrado tal cual son. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo o la bestia de quien se habla
en el capítulo 13 de Apocalipsis. Hermanos queridos, muchos han mencionado que el fin del mundo durante estos 7 años gobernará un sistema. Es cierto que habrá una estructura maligna, pero no tenemos que forzar el texto. Llanamente el texto dice que un hombre gobernará este mundo caído. Un hombre brillante, muy capaz y capacitado. Será un hombre carismático, una persona con una capacidad administrativa increíble, asombrosa. Se presentará al mundo como una oveja, pero vestida con piel de lobo. Un lobo vestido con una piel de oveja. Y engañará a muchos. Dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, porque el anticristo reclamará, exigirá adoración solo para él, porque el anticristo hará lo que siempre Satanás ha hecho: hacerle creer a la humanidad que no hay Dios y que Él es el Dios. Él sí es el Dios con minúscula, el Dios de este siglo. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ustedes han oído que actualmente en Israel, donde estuvo construido el templo de Dios, que lo hizo Salomón con el diseño divino, y luego ese mismo templo que fue reconstruido por Herodes durante 40 años, y como el Señor lo dijo proféticamente en el libro de Mateo, que sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra. Tito, el hijo de Vespasiano, el emperador, destruyó totalmente el templo y lo hizo añicos y sustrajo todo el oro del templo. Y así se cumplió la profecía que el Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y en ese lugar, en el siglo VII, se construyó un templo pagano, un templo del Islam. Entonces allí está hasta la fecha. Lo que sí es cierto que Israel tiene sus planes para construir el templo. No sabemos qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que ellos tendrán su templo, como se da a entender en el versículo 4, porque allí estará el anticristo o la imagen del anticristo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero cuando venga todo esto, la iglesia del Señor ya no estará, porque se habrá producido el arrebatamiento de su iglesia, lo que conocemos como el rapto, en el que la iglesia del Señor estará con Cristo durante este tiempo oscuro de la historia, terrible, cual nunca hubo ni habrá. Siempre Satanás ha querido ocupar el lugar de Dios, y él es un falsificador. Él es una persona que copia y quiere parecerse a Jesucristo, y tendrá un parecido y engañará a muchos en el tiempo del fin. Y tenemos que nosotros orar para que el Señor nos mantenga firmes. Y qué tristeza, el mundo estará gobernado por este personaje siniestro llamado la bestia o el anticristo, o también Jesús lo llamó en Mateo 24 el desolador, y como vemos claramente, Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. También se lo conoce como el inicuo, la misma encarnación de Satanás,
el superhombre de Satanás. Oremos al Señor para que Él nos mantenga predicando el Evangelio. Y hay que advertir a la gente, Dios quiere librar a la gente, a este mundo, de este tiempo de ira. ¿Cómo? Tienen que confesar sus pecados a Cristo, porque la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude. Amado Dios, seguimos en este tiempo de ruego y oración. Muchas gracias porque tu palabra se ha cumplido y se cumplirá fielmente. Ella indica que para el tiempo del fin habrá un líder mundial que gobernará este mundo caído. Se lo llama en el Antiguo Testamento, en Daniel, el desolador. Jesús también lo llamó así. En Apocalipsis, el anticristo o la bestia. Y aquí Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo llama también el inicuo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Y tú eres único y verdadero. Eres el Dios encarnado. En estos días, Señor, que se celebra la Navidad, la gente no te celebra a ti. Realmente es una oportunidad para comprar y para vender y para hacer regalos, para aumentar los ingresos económicos. Pero pocos somos los que estamos pensando y te adoramos verdaderamente. Te reconocemos, Señor, a ti como el único Salvador. Y Satanás procurará falsificar tu buen nombre, falsificar tu conducta, y lo logrará hasta cierto punto y engañará al mundo entero. Aún el pueblo de Dios, el pueblo judío, será engañado. Pero, Señor, nosotros te conocemos a ti. Ayúdanos a seguir predicando el Evangelio con fidelidad, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas gracias porque nos librarás de este tiempo de ira llamado la gran tribulación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos ahora los versículos 5 al 8. Y allí, ¿qué es lo que detiene para que este hijo de perdición, hijo de pecado, se manifieste? ¿Qué lo detiene? ¿O quién lo detiene? Recuerden que el anticristo aparecerá como un lobo vestido de oveja. Y dicen los versículos 5 al 8 de segunda a los Tesalonicenses 2. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y repite Pablo, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y cuando lo que lo detiene se ha quitado de en medio de nosotros, entonces se manifestará aquel inicuo. Verso 8, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos amados, ¿qué detiene la aparición de este personaje funesto de la historia? De este triste personaje que gobernará el mundo entero. Será admirado y aclamado por todos. Pero ¿qué lo detiene o quién lo detiene? Lo detiene el Espíritu Santo de Dios con su iglesia. El Espíritu Santo de Dios que habita en este mundo, porque Dios está en todas partes,
con su iglesia que es sal y luz, es lo que detiene la aparición que este hombre de pecado se manifieste, se revele, se dé a conocer. Pero cuando Dios y su Espíritu Santo lo permitan, entonces este hombre se revelará, este hombre se manifestará. La iglesia del Señor Jesucristo será arrebatada, pero el Espíritu Santo continuará aquí en la tierra, porque Dios es Espíritu y está en todas partes. Y en la gran tribulación la gente será salva de la misma manera que los creyentes se salvaron en el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no solo vino a nosotros, sino que vino a nosotros y se quedó en nosotros para vivir con nosotros y en nosotros para siempre. Y cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo de Dios seguirá aquí obrando como lo hizo desde la creación del hombre y de la mujer. Seguirá obrando a favor de ellos, salvando a todos aquellos que se acerquen a Él con fe. Porque en la gran tribulación muchos serán salvos. Porque Juan preguntaba en su visión Apocalipsis, ¿y estos que están con ropas blancas, quiénes son y de dónde han salido? Y se dijo, son los que han salido de la gran tribulación, y sus vestidos han sido lavados, emblanquecidos con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Cuando Dios, por medio de su Santo Espíritu, lo permita, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando el Señor venga con su iglesia, se dará término a la guerra de Armagedón, y el anticristo y el falso profeta serán echados dentro del horno de fuego y azufre. Así será su triste final, y allí estarán por los siglos de los siglos. Y al final del milenio, Satanás será también echado en ese lugar, y todas las personas, desde el comienzo hasta el fin, toda persona que rechazó a Jesucristo como Salvador, también irá a ese lugar de eterna perdición. Y nosotros estaremos en el lugar de eterna salvación. Y vamos orando al Señor, dándole gracias porque somos parte de su iglesia, y estaremos nosotros presentes con el Señor cuando muramos. Oremos a Dios. Muy amado Dios, seguimos en este tiempo de meditación bíblica y oración. Ayúdanos para que estemos firmes, Señor. Otra vez muchas gracias porque nos librarás de este tiempo de ira, y nuestras vidas han sido emblanquecidas con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Que prediquemos el Evangelio a toda criatura, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, Señor, toda persona que no te conoce a ti, y a nuestros hermanos en la fe, siempre los estemos animando, porque de esto habla la Biblia, animarnos los unos a los otros. Aquí en la tierra experimentamos adversidades, tribulaciones, momentos difíciles, pero Señor, cuando estemos contigo, dejaremos de sufrir, porque el cielo es un lugar de deleite eterno, y las personas que ya han muerto están contigo, Señor, en gloria. Y llegará el momento también cuando tú les des un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, para estar contigo por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que vino a nuestras vidas cuando Cristo vino a nuestro corazón. Vino el Espíritu Santo de Dios y nuestra vida cambió. Y el Espíritu Santo de Dios ahora vive en nosotros. Pero el Espíritu de Dios está en todas partes. Y el Espíritu Santo de Dios
detiene que este hombre de pecado se manifieste, se revele, pero llegará el momento cuando Dios lo permitirá que se manifieste, porque el mismo enemigo de nuestras almas, llamado Satanás, está bajo el control absoluto y soberano de Dios. Señor, gracias, porque tú ejecutarás tus planes así como está preestablecido. Y por esto te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En cuarto lugar, ¿cómo será el carácter de este hombre de pecado? O hijo de perdición, o la bestia, o el anticristo, o el desolador. Esto lo podemos leer en los versículos 9 al 12 de Segunda a los Tesalonicenses 2. Dice así, 2:9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hará grandes señales, y esas señales harán que muchos lo sigan, sean persuadidos, lo admiren y le rindan honor y adoración, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿A quiénes les enviará Dios un poder engañoso? A aquellas personas que ya están engañadas, a aquellas personas que tienen su corazón petrificado, a aquellas personas que ya han cerrado la puerta de su corazón para que Cristo venga a sus vidas. Ya lo han bloqueado a Dios, no han querido escuchar el mensaje de salvación, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero ya serán personas con un corazón petrificado. Por esto Dios les envía a estas personas un poder engañoso, les enviará este poder para que crean la mentira. ¿Y cuál es la mentira? Que el anticristo se presentará como si fuera Cristo, una falsificación, y al punto que el pueblo judío será engañado y pensará que es su Mesías, y el Mesías de ellos y el nuestro ya vino hace 2000 años. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La mentira es que Jesús no es Dios verdadero. Esta es la mentira, este es el engaño, pero Jesucristo es el verdadero Dios, el único Dios. Él es el Dios preexistente, el Dios que se humanó, el Dios que se encarnó. Dice Juan 1, San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que celebramos en estos días de diciembre en la llamada Navidad. Que el Dios eterno vino a la tierra, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y le damos gracias al Señor porque nosotros hemos creído en la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oremos al Señor. Señor, gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. En el tiempo del fin, en la denominada gran tribulación, los hombres y mujeres muchísimos creerán en la mentira. ¿Qué mentira? Que el anticristo es Dios. El único Dios verdadero es nuestro Señor Jesucristo y Él es el único Salvador. Señor, te pedimos en este momento que tengas misericordia de este mundo caído, para que te busquen a ti antes que sea demasiado tarde. Gracias, Señor, por estos días que estamos celebrando la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Dios vino a esta tierra, Dios se encarnó, Dios tomó forma humana, Dios se hizo como uno de nosotros, vino a vivir en esta tierra para que nosotros sigamos su ejemplo. Jesucristo es el modelo de vida a seguir. Todo fiel cristiano, todo discípulo de Cristo es una persona que procura vivir como Él vivió aquí. Debe de andar como Él anduvo, poniendo la mirada en Jesús. Y Pablo dice en Colosenses 3 que poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Gracias, Señor, porque te encarnaste. Gracias porque moriste en la cruz, derramaste tu sangre, la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y hoy tenemos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por esta nueva vida que hemos disfrutado contigo hasta aquí y que la disfrutaremos por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Y el último pasaje, versículos 13 hasta el 17. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en este tiempo del fin? Dice el verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Pablo da gracias por los hermanos de Tesalónica, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La salvación está dispuesta para todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el cual no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros hemos hallado al Mesías, y Él vino a buscarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice el verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. Aquí está el mandato, lo que debemos hacer. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina que hemos aprendido es la doctrina bíblica. En estos 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, que estemos firmes con nuestra fe en el Señor y que nuestros corazones sean consolados y confortados. Vamos a terminar este tiempo orando al Señor. Queremos orar a nuestro Dios por los que están enfermos, para que el Señor los sane. Vamos a orar por aquellas personas que no tienen trabajo, para que el Señor tenga misericordia y les conceda algún trabajo. También vamos a orar por aquellas familias o personas que están endeudadas, para que el Señor les dé libertad financiera. Por aquellos que tienen dificultades en el hogar, para que dialoguen, se reconcilien, se perdonen y sigan amándose en la vida matrimonial. Por aquellos hijos que están descarriados, para que se vuelvan a Dios, y las personas que están perdidas en sus delitos y pecados se arrepientan de sus maldades. Oremos primeramente al Señor por los creyentes y luego vamos a orar también por aquellos que no conocen al Señor y que el Señor los quiere librar de este horrible tiempo de ira en el que gobernará el anticristo por un periodo de 7 años, como la Biblia lo enseña claramente. Soberano Señor, siempre
Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Acudimos a ti en ruego y oración con acciones de gracias. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdanos para que nos mantengamos firmes, que no claudiquemos, que nos mantengamos firmes en tu palabra, en la doctrina que hemos aprendido, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que nos mantengamos con la mirada fija en ti. Te pedimos, Señor, por las personas que están enfermas, hermanos y amigos, para que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos. En la cruz del Calvario llevaste nuestros pecados, pero también llevaste nuestras enfermedades. Tú sanaste a la suegra de Pedro, y allí dice el autor para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo llevó en su cuerpo nuestras enfermedades. Tú las llevaste, Señor, en la cruz. Y tú fuiste sanador ayer, también hoy y mañana. Señor, pon tu mano sanadora por toda persona enferma, y que los que están enfermos, afligidos, puedan poner su fe, su confianza en ti. Tú eres el médico eterno. Oramos también por tantas personas que no tienen trabajo, para que tú les concedas, Señor, una plaza, un lugar para trabajar. Aquellos que están endeudados, que muy pronto, Señor, puedan experimentar la paz, la tranquilidad económica, libertad financiera. Y oramos, Señor, por aquellos que tienen dificultades en sus hogares. Que los cónyuges siempre recuerden que no es el remedio la separación, sino la reconciliación. Que dialoguen, que se perdonen y sigan amándose, porque la unión matrimonial es un buen testimonio en medio de este mundo que cada vez valora menos el matrimonio. Y oramos, Señor, por aquellos hijos que están descarriados, que vuelvan a sus hogares, que se vuelvan a ti, así como el hijo pródigo que se fue de su casa, pero regresó humillado, diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Considérame como a uno de tus obreros. Y tú lo recibiste, Señor. Así, Señor, por aquellas personas que están en vicios, en sus delitos y pecados, que se vuelvan a ti. Y oramos, Señor, por nuestros amigos que no te conocen, para que se arrepientan de sus pecados. Amigos queridos, allí donde están ustedes, sentados o de pie, o en su trabajo, oren al Señor, confiésenle al Señor sus pecados, díganle: Señor, yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te pido perdón por todas mis maldades. He oído en este momento que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Límpiame a mí. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Gracias, Señor, porque me has perdonado, me has sellado con tu Santo Espíritu, y desde hoy puedo disfrutar de esta vida abundante. Ayúdame a mantenerme fiel, poniendo mi mirada en ti, en el nombre de Jesús. Y, Señor, oramos para que estos nuevos creyentes puedan congregarse con nosotros, puedan crecer en una iglesia, en una congregación, en un rebaño, donde le enseñen la vida de Jesucristo, donde puedan aprender de Él, para que se parezcan al Señor Jesucristo, porque Él es el modelo a seguir, Él es el único Salvador. Ayúdanos, Señor, a todos como iglesia, para que nos mantengamos fieles y que estemos muy atentos, velando, porque la segunda venida de Cristo está muy cerca. La profecía bíblica se ha cumplido, y quizás nosotros seamos la generación que sea parte del retorno del Señor. Señor, no lo sabemos.
Nuestras vidas están en tus manos. Ayúdanos a vivir irreprensibles para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde. Un abrazo, un saludo fraterno en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Estemos velando, estemos atentos, estemos obedeciendo la palabra del Señor, estemos en todo momento viviendo santamente, viviendo una vida agradable delante de Él, porque la venida del Señor, su segunda venida, está cerca, muy cerca. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Bendición para todos. Amén.